Hola amigos, ¿qué tal? Aquí nuevamente entregándoles un temita más que nos va a encantar. Los días anteriores ya nosotros les hemos estado entregando temas acerca de cuáles son algunas de nuestras leyes. Nosotros en realidad las leyes materiales tenemos 48. Estamos metidos dentro de 48 leyes en lo que es lo que respecta a la materia. Y en lo que respecta a la espiritualidad hay otro tipo de leyes. No son los mismos los de un lado que los del otro lado, pero hay que entender de que esas leyes se compenetran y es ahí de gran importancia poder entender de que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es lo que es la materia. Eso es lo que creemos, esa es nuestra percepción acerca de la vida. Pero si nosotros estamos estudiando bien los primeros temas, ahí podremos observar de que lo que es espiritual está completamente compenetrado con lo que es material. Incluso las cosas que acá se ven en la materia, originalmente la despensa se encuentra en la sexta dimensión en el mundo de las causas. Es un tema fundamental, importantísimo, que vamos a tocar muy pronto. Entonces, cuando uno tiene la creencia de que nosotros estamos acá y las creaciones y las circunstancias y los trabajos y el dinero y la universidad, la casa, el carro, todo eso tiene que ver con el banco, con los administradores y qué sé yo. Bueno, eso es una idea errada y equivocada en donde vive el 99.9% de las personas, incluso los que estudian este campo de la alta espiritualidad. Entonces aquí es donde tenemos que entender nosotros que la salud es fundamental, importantísima para lo que estamos persiguiendo si es que queremos obtener ciertos grados espirituales. Ahora bien, Jesús el Cristo nos vino a enseñar, y nos vino a enseñar muchísimas cosas. Él vino a enseñarnos, por ejemplo, en alguna parte de la Biblia, Él habla acerca de que Él llegó a dominar al mundo. Y la cosa es de que su enseñanza no fue de que definitivamente nosotros, que Él viene, domina y nada más, y se acaba, y nosotros no. Él vino a enseñarnos a nosotros lo que es el dominio de la materia, de lo que es el dominio del mundo. Y Él especifica muy claramente que eso no tiene nada que ver con el egoísmo, sino más bien con el amor. Entonces, si nosotros queremos entender qué cosa es este mundo, primero tenemos que saber que hay un gran sentimiento que todos nosotros tenemos que aportar, que es el amor. Bien, entonces, para que podamos entender bien todo esto, cómo es lo que es la salud y cómo es la espiritualidad, tenemos que entender otras cosas, ¿no? Tenemos que entender que todo es vibración y fundamentalmente entender esta partecita que dice San Juan, y acá lo tengo apuntado en la Biblia, desde un principio en el Evangelio de San Juan, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y la tiniebla no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa? Todos sabemos por lo que es la física cuántica que todo es vibración. Y acá nos están enseñando la gran importancia del verbo. El verbo es fundamental. Entonces, cuando uno habla de dominio de la materia, hay mucha gente que está metido dentro de la alta espiritualidad que habla acerca de lo que viene a ser los decretos, ¿no? Yo decreto que las cosas se tienen que hacer así. Yo decreto que voy a tener un carro. Yo decreto que voy a sacar la plata para la universidad de mis hijos. Yo decreto, o sea, muy lindo se escucha decretar, decretar, decretar. Pero eso significa utilizar el verbo para determinado tipo de situación, lo cual es verdad, lo cual es cierto, lo cual se puede hacer.
Pero ¿en dónde está el error de toda la gente, o de la gran mayoría? De que creen que solamente eso de los decretos, de usar el verbo un ratito, media hora, y después los otros 23 horas con 30 minutos, podemos hablar lisuras, podemos mentir, podemos hablar chismes, podemos hablar mal de los demás, y igualito mi decreto va a valer. Eso es absurdo. Eso no va a poder ser jamás. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica de que nosotros tenemos que tener una disciplina. Para empezar, la disciplina de la vida diaria. Para eso hemos venido a este mundo. Hemos venido a dominar a la materia, pero tenemos que empezar desde el 1, desde el 2, desde el 3, desde el 4, vamos a ir subiendo hasta llegar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa para nosotros reino de los cielos? Se nos enseñan en las religiones de que uno se muere y bueno, pues ya eso, gratis te vas al reino de los cielos. Te hacen la misa del mes y el padre dice, bueno, Señor, por favor, por tu gran misericordia, tenlo a tu hijo a tu diestra. Nos hacen creer de que nos morimos y nos vamos a los cielos, sin haber hecho absolutamente nada. Y Jesús ya se encargó ya de eliminar nuestros pecados. ¿Quiénes son los que hacen nuestros pecados? Nuestros defectos. La ira, la envidia, la codicia, la lujuria, la gula, todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si todavía seguimos siendo defectuosos o somos perfectos? Seguimos siendo defectuosos. Entonces, ¿en dónde está que Jesús haya muerto para eliminar nuestros pecados? Si nuestros pecados fueron creados por nuestros mismos defectos y seguimos siendo imperfectos. Entonces, nosotros estamos entendiendo mal las cosas. Efectivamente, nosotros tenemos que llegar a los cielos y por eso es que el Cristo que estaba dentro de Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, que el hombre primero tiene que cristificarse para luego entrar al reino de los cielos. Y entonces en el interín ya uno va entrando en el dominio de la materia. Entonces, muy bien, hasta aquí estamos bien. Entonces, si ya estamos entendiendo lo que es el verbo, ya lo estamos entendiendo a la perfección, entonces tenemos que ver de que en el lapso de la vida diaria nosotros tenemos que hacer muchísimas correcciones para empezar, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos del verbo, hablamos de que, por ejemplo, hay mucha gente que actualmente hace mantras, ¿no? Porque estamos metidos dentro de la espiritualidad y, por ejemplo, eso de Om, ¿no? Se nos enseña eso y entonces eso te va a ayudar, nos dicen, a entrar en un estado meditativo y todo lo demás, perfecto. Pero cuando uno lo hace eso de buenas a primeras o lo hace 15 días y lo hace un mes, vemos que no hay resultados, ¿no? ¿Saben por qué no hay resultado? Y nos parece una mentira cuando es una gran verdad. Porque no estamos teniendo la disciplina de hablar la verdad, de no hablar mentiras, de no hablar lisuras, de no hablar chismes, de no hablar mal de los demás, por un lado. Y por el otro lado, porque no vocalizamos. La vocalización es estupenda, es sensacional. La vocalización lo hacía Jesús el Cristo. En realidad, vocalizaba con los 5, con la I, con la E, con la O, con la U, con la A, con la M y con la S. La M y la S ya son para niveles superiores, lo vamos a dejar a un lado y vamos a empezar con las 5 vocales. Hay que entender de que este tipo de situación nos va a llevar a esos niveles espirituales que son los que nosotros tenemos que despertar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones de acuerdo a nuestros 5 sentidos, a lo que vemos, a lo que olfateamos, al tacto, a lo que oímos, al gusto, a todo ese tipo de cosas, nada más, a los 5 sentidos. Y nosotros tenemos otros poderes, otras virtudes, otros dones. Así hemos venido nosotros, ¿no? Entonces, aquí las vocalizaciones nos van a ayudar tremendamente, tremendamente. Recordando, vuelvo a repetir por tercera vez, de que en la vida diaria uno tiene que disciplinarse. Ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo es esto? Nos va a servir como siempre nos sirve, para la parte fisiológica, material, humana, y para la parte espiritual.
Entonces, por ejemplo, la I, que es acá, nos va a ayudar para limpiar y curarnos de cualquier dolencia que tengamos en el cerebro, o en la parte alta o en los ojos. Incluso, esa es la parte física. Incluso en la parte espiritual nos va a ayudar en lo que es el tercer ojo o lo que es la clarividencia. Vamos a poder ver cosas en el ultra. La E, que es acá en la faringe, siempre digo yo la tiroides, ¿no? Pero es en este sector. En ese sector nosotros, si nos concentramos en ese lugar, vamos a limpiar todas esas partes y vamos a tener la clariaudiencia y vamos a tener el poder del verbo. Es fabuloso. Ahí sí, cuando uno decreta, las cosas se van a materializar rápidamente. Después tenemos la O. La O te va a ayudar a cualquier tipo de problema cardíaco, cualquier problema del corazón, y a la vez te va a ayudar a desarrollar la intuición. ¿Qué significa intuir? Saber sin pensar. O sea, ya sabes cosas y no necesitas para eso el cerebro. Después nos viene la U. La U, que es acá, eso está en el plexo solar, pero está encima un dedito encima del ombligo. Y eso nos va a ayudar a la telepatía. Podemos comunicarnos con las demás personas o podemos saber que primero van a ser pequeños rasgos y después vamos a poder entender qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, cuál es la intención de las personas. Eso es telepatía, con la U. Y después viene la A, que vienen a ser los pulmones, y eso también nos va a ayudar a recordar las existencias pasadas. Muy bien, estoy parado, ¿por qué? Porque estoy teniendo este lugar que está un poquito cerrado para que uno pueda escuchar las vocalizaciones tal como deberían de ser. Bueno, ustedes mejoren, ¿no? Porque cada uno tiene cierto tipo de grado de vibración y tiene que buscar uno su propio grado. Entonces, aquí voy a vocalizar, porque hay muchas personas decían, ¿cómo se hace? Se hace una vez la I, se hace una vez la E, y ahí se queda. Otros dicen, se hacen 7 veces, y no. Se hacen por 1 hora diaria. Porque no es cuestión de que uno consiga algo y después deje, porque esto es una forma de vivir, no es una práctica para hacerlo por un tiempo y después me aburrí y lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que cierto tipo de glándulas interiores, lógicamente, las glándulas comiencen a segregar y eso nos va a favorecer porque nuestras partes atómicas se van a convertir en partes electrónicas porque nuestros chakras van a comenzar a funcionar de una manera increíble. Y eso es gracias al verbo. Entonces, las vocalizaciones son estupendas, son sensacionales y nos van a ayudar en una serie de cosas, como ya lo dije. Entonces, ahora bien, podemos empezar con 20 minutos, pero ya sabemos que el final, lo normal es que 1 hora diaria se vocaliza, cada uno ya verá. Yo recomiendo que sea lo más temprano posible. Entonces, yo lo voy a hacer acá paradito para ir señalando los lugares para que ustedes comprendan cómo se hace, ¿ya? Antes que nada, ya me estaba olvidando y ahí iba a empezar. Antes que nada, uno tiene que orar y pedirle, Dios mío, por favor, ayúdame para que me despiertes tal parte, para que me ayudes con el corazón, con el cerebro, con tal dolencia, no sé. Pero se tiene que hacer de esa forma, de esa manera. Y uno tiene que concentrarse. Cuando uno se concentra, ¿qué es lo que pasa? Comienza a atraer cierto tipo de energías externas que están en el medio ambiente, ya lo hemos hablado, ya hemos tocado el tema, y lógicamente nuestros chakras, nuestros centros energéticos también van a hacer lo suyo, ¿no? Entonces esa concentración nos va a ayudar a conectar exactamente, ayudándolo con nuestra imaginación, al lugar en donde nosotros estamos dirigiendo la práctica. Muy bien, entonces de ahí comenzamos la vocalización.
ahí seguimos y nuevamente y nuevamente y nuevamente hasta que ya demos por terminada la práctica. Bien, entonces aquí, bueno, vamos a ver la hora para ver cómo estamos. Parece que ya estamos ya en nuestro horario. Entonces ahora ya sabemos cómo se vocaliza. Yo lógicamente que estoy poniendo mis manos en los lugares correspondientes, pero no es que la práctica sea así, sino que yo lo estoy señalando para que uno se concentre en estos lugares, ¿ya? Con su debida vocal te vas concentrando en el debido lugar. No es que tú tienes que hacer esto, no. Ahí lo haces sentadito, porque mucha gente va a querer hacer la flor del loto, te vas a cansar, te va a doler porque no somos orientales y no tenemos esa cultura desde niños. Para nosotros los occidentales nos sentamos en un mullido colchón, no hay que apoyar la espalda, sino que te sientas y tienes la espalda recta y ahí comienzas a hacer tu práctica. Fíjate de lo que te estoy diciendo porque la clave es esta. Cuando una persona habla, o sea, acá en este lugar comienza a haber se gesta una serie de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa de que la tiroides, cuando uno habla una verdad, o habla bien, o hablas bonito, o te ríes, o todo es positivo, comienza a generar cierto tipo de vibración que va hacia las amígdalas. Las amígdalas, a la hora que vibran las amígdalas, segregan cierto tipo de mucosidades que envuelven a nuestro cerebro. Y ese cerebro comienza a aperturarse y a mejorar. Y comienza a incentivarse y a despertar conciencia. Cuando uno miente, cuando uno habla malas palabras, cuando uno habla lisuras, esta misma situación vuelve a jugar lo mismo pero por el lado negativo. Y en vez de despertar nuestra conciencia, ¿sabes qué cosa es lo que pasa? Vivimos una fantasía, vivimos una ilusión. ¿Por qué? Porque así como hemos hablado mentiras, esas mentiras se las cree tu cerebro. Y así es, por eso es que se dicen los orientales que nosotros vivimos en un mundo de ilusión, en un mundo de maya. ¿Por qué? Porque todo comienza con el verbo y termina en tu cerebro. Es importantísimo que cambies tu forma de hablar. Es importante. Vuelve a leer San Juan y vas a entender de qué se trata todo esto. Vocaliza 1 hora diaria y después me cuenta. Nos vemos. Hasta la próxima.